Todo. Bien, perfecto. Bienvenidos a este webinar Mentalidad Web. Este es el primer webinar abierto que hacemos para todo público, de tal forma que ustedes a través de la URL donde se inscribieron, vamos a ir publicando actualizaciones periódicas del resto de los eventos que están disponibles. Solo por mencionarles, hoy día hemos comunicado 2 webinars que son los de esta semana. Sin embargo, tenemos un calendario que, si no me equivoco, llega hasta noviembre con 2 webinars a la semana. La idea es cada semana, cada martes y jueves, a las 11 de la mañana, reunirnos durante 30 minutos para ver un tema en particular rápido, ¿vale? Entonces, el tema de esta semana, bueno, mi nombre es Pablo González, soy el gerente general de Mentalidad Web. Bienvenido a todos los que están por acá pasando por esta conferencia. Cualquier duda que tengan, por favor no dejen de escribirnos en el chat. También, si no me equivoco, se está transmitiendo a través de Facebook y YouTube. Por lo tanto, esos también son canales válidos para enviarnos preguntas. De todas formas, intentaremos responder todas las preguntas lo más pronto que podamos, ¿vale? Lo que les pedimos, por favor, solo mantengan silenciado su micrófono para evitar cualquier interrupción. Y lo que les mencionaba, envíennos sus consultas a través del chat. En la presentación de hoy, esta presentación es un poco fundacional a todo lo que vamos a ver a lo largo de estos 2-3 meses de webinars, martes y jueves. ¿Por qué? Porque básicamente nos presenta el estatus actual de las industrias respecto al uso y manejo de datos para la activación de estrategias, ya sea de marketing o de extracción de insight. Entonces, este estudio que se hizo en Estados Unidos y que lo encargó Google, nos dice que solo el 2% de las empresas actualmente se encuentran en una etapa multimoment. ¿Cuál es la etapa multimoment? Es donde el cliente está finalmente utilizando todo el potencial de sus datos online y offline, está trabajando con algoritmos de machine learning para poder extraer información y activar esa data. La mayoría de los usuarios o la mayoría de los clientes actualmente se encuentran en la etapa connected. En la etapa connected vamos a ver que es una etapa ya bastante avanzada. Sin embargo, nosotros podemos apostar que en nuestro mercado, un mercado latinoamericano, los clientes están más bien en la etapa naciente y emergente, básicamente un poco por la experiencia que tenemos de nuestros propios clientes y de las consultas que nos hacen. Sabemos que muchos de ellos tienen la inquietud de poder avanzar hacia contextos mejor conectados, sin embargo, muchas veces aún mantienen una visión muy ligada a la ejecución de las plataformas y no a la integración de los datos. Entonces, para ir explicando un poco mejor cada uno de las etapas, en la etapa naciente se caracteriza básicamente por una ejecución desintegrada de marketing. ¿Qué quiere decir? Que el cliente muy probablemente tenga varias herramientas de medición, tenga varias herramientas de adquisición de público, probablemente también esté probando distintas herramientas de optimización, de automatización, e incluso SRM. Sin embargo, ninguna de estas herramientas está 100% conectada entre sí, ¿vale? Y esto evidentemente genera, eh, la imposibilidad de poder hacer buenos análisis, ¿vale? Luego está la etapa emergente. En la etapa emergente diremos que los clientes ya sí se preocupan por ejecutar de forma integrada muchas de las herramientas. Por ejemplo, integran todas las herramientas de marketing de Google con Google Analytics, comienzan a integrar herramientas de optimización, comienzan a tener una visión más omnichannel, analizando los canales, la omnipresencia del usuario en los distintos mundos, online, offline, plataformas también, de tal forma que comienza a tener una visión un poco más integrada de cómo las herramientas trabajan y al mismo tiempo tienen menos silos de información entre el uso de las herramientas. Luego viene la etapa Connected. Evidentemente aquí es cuando ya estamos conectando al menos nuestro CRM, estamos al menos importando datos hacia Google Analytics, de tal forma que estamos ya trabajando con aspectos o características que suceden fuera de los sistemas digitales y que evidentemente generan una activación digital. Un ejemplo muy claro puede ser,
Por ejemplo, aquel cliente que tiene una estrategia centrada en la generación de lead, pero que el cierre está en una llamada telefónica o en una invitación a participar en algo, ¿vale? De tal forma que todas esas interacciones off que se generan a través de mesa servicio, un tótem de atención, etcétera, pueden ser importadas dentro de este ecosistema de herramientas, particularmente dentro de Google Analytics, para poder finalmente generar activaciones y generar data más profunda de la data que tenemos, ¿vale? Y evidentemente en la última etapa, en la etapa multimoment, es el momento de la automatización y de los modelos predictivos. ¿Por qué? Porque ya ahora toda esta información que se está coleccionando en los sistemas, ya no nos basta con tenerla dentro de, por ejemplo, Google Analytics mismo, sino que lo llevamos fuera, a un entorno, a una nube, que puede ser de Google Cloud o puede ser Amazon Web Service, lo llevamos hacia un data warehouse, que se llama, donde aquí vamos a principalmente mezclar, cocinar esta información on demand. Y on demand quiere decir no solo preocuparnos de la calidad de la información, sino también de los flows de la información, de cuánto datos fluye, con qué datos vamos a trabajar. ¿Para qué? Para que finalmente siempre generar activaciones. Recuerden que el objetivo detrás de todo este mundo conectado es finalmente generar activaciones. Y las activaciones vendrán siempre a través de Smart Bidding, es decir, subasta inteligente, que vamos a nutrir a los software para que hagan una subasta más inteligente, data driven en este caso, clusterizaciones de audiencias o extracción de insights que evidentemente pueden desencadenar nuevas estrategias, ¿vale? Entonces, en este framework de maduración Google, evidentemente hay distintos proyectos, hay distintas etapas que se pueden ir ejecutando paso a paso. Lo que nosotros hacemos con nuestros clientes, evidentemente, es hacer un assessment, de tal forma que hacemos una evaluación en el largo plazo, saber con qué data cuenta, con qué infraestructura, cuál es su estrategia, etcétera, para finalmente dibujar un roadmap que nos permita en el corto plazo, ojalá en un plazo no superior a 6 meses, poder tener al cliente en la etapa connected, ¿vale? Eso es bastante rápido, básicamente porque diremos que esto es casi como una escala logarítmica. La primera parte es relativamente sencilla de cubrir, se cubre con buenas prácticas. La segunda parte se cubre con buenos análisis. La tercera parte con integraciones. Y la cuarta parte, evidentemente, que la más compleja, es con infraestructura de datos y, evidentemente, inteligencia en el manejo de esos datos para generar las activaciones, ¿vale? Todo comienza, evidentemente, con una sólida implementación de plataforma. Esto no se puede hacer en un contexto donde el cliente prefiere correr todo como una isla. ¿Por qué? Porque básicamente las herramientas mismas ya suponen desafíos a las integraciones de datos. Si a esto le agregamos que vamos a colocar herramientas intermedias que van a generar otros silos de información, o que voy a dividir, por ejemplo, la gestión publicitaria entre 3, 4 agencias, cada una va a tener su propia cuenta y cada una va a correr inorgánicamente, no compartiendo ni buenas prácticas, ni listas de remarketing, etcétera, evidentemente ese no es el contexto en el cual nosotros podemos ayudar al cliente dentro del proceso de integración de estas herramientas. Luego, una vez que tenemos un proceso de implementación sólido, donde tenemos la certeza que los datos fluyen adecuadamente, evidentemente hay que trabajar en los procesos. Y los procesos quiere decir trabajar tanto los procesos del cliente como los procesos internos nuestros como proveedor del cliente. ¿Por qué? Porque para que esto finalmente dé frutos, evidentemente tenemos que procurar la calidad de lo que estamos haciendo. Y como esto es tecnología, hay muchas cosas que pueden suceder, desde un error humano hasta una desconexión manual, hasta un problema en la plataforma. Entonces, evidentemente, en la medida que tenemos los procesos claros, eso nos permite poder mapear rápidamente para poder escalar y poder resolver las dificultades que se nos van a presentar en el camino. Y finalmente, los resultados comerciales son una consecuencia. Son una consecuencia de tener una buena estructura, buenos procesos. Los resultados comerciales finalmente llegan y se ven a través de la analítica digital como una consecuencia lógica de las buenas prácticas, ¿vale? Entonces, lo que nosotros hacemos por nuestros clientes y lo que finalmente estamos empujando con este webinar y con un poco con las tecnologías que manejamos es el ejecutar de forma integrada. Y esta visión, Google Marketing Platform, que es este conjunto de aplicaciones que la mayoría de ustedes ya deben conocer, nos permite ejecutarlo con la menor cantidad de silos de información.
¿Por qué? Porque lo que les comentaba, en la medida que tenemos herramientas que son hijas de un mismo padre, donde la preocupación central está precisamente en que no haya silos de información, esto nos permite, evidentemente, poder activar la información con mucho más certeza que en un contexto donde está todo desconectado, ¿vale? Algo importante en el proceso es que un poco le sugerimos a nuestros clientes que para poder ejecutar esto, nosotros creemos que el mejor modelo es un modelo híbrido. ¿Por qué es el mejor modelo híbrido? Porque finalmente lo que tenemos es un ownership dentro del cliente, que va a ser quien finalmente va a empujar la visión de largo plazo, pero luego tenemos las distintas áreas, tecnología, creatividad, compra de medio, analítica, estrategia, tenemos las distintas áreas. Y esas distintas áreas deben integrarse en un objetivo común, pero evidentemente el conocimiento profundo de las herramientas, el conocimiento profundo de la integración, nosotros podemos entregárselo al cliente, de tal forma que le entregamos escala, pero al mismo tiempo algo muy importante, que cada día va a ser más importante, la retención de la data, que la data sea del cliente. En un modelo in-house, la data también es del cliente. Sin embargo, el problema está en la escala. ¿Por qué? Porque el cliente tiene que escalar en estos conocimientos, en algunos casos muy crípticos, de varias herramientas, con su propio equipo y sus propios desafíos internos. Entonces se vuelve más difícil. Y evidentemente el modelo outsourced, donde el cliente, hay solo un cliente ownership y encarga todo a un externo, que podríamos ser nosotros, el mayor riesgo que hoy día tiene es la retención de la data, porque en el fondo el cliente no va a ser dueño de su propia data. Entonces nosotros le recomendamos a los clientes el modelo híbrido, es el que hemos estado viendo los últimos años en la industria, que es el que tiene mayores beneficios a largo plazo, ¿vale? Entonces, un consejo para, eh, para comenzar. Y luego, bueno, todo comienza con un scorecard donde evaluamos junto a una herramienta que Google nos provee, que está disponible, ustedes también pueden hacer ustedes mismos su evaluación. Evaluamos 5 verticales de información respecto a saber cómo el cliente lo está haciendo. Y esto, en un cliente que no conocemos, evidentemente nos da una visión de en qué etapa en el framework de maduración está. Luego, el resto viene en construir, de acuerdo a las especificidades de este cliente, el roadmap de activación de proyectos que van a ser necesarios en las 5 o 6 etapas: estrategia de organización, implementación onboarding, audiencia, atribución y advanced analytics, creative, evidentemente el tema de creatividad está inserto acá, automatización y finalmente testing y personalización, ¿vale? De tal forma que hacemos un roadmap que nos permita que en el corto plazo, en 6 meses, poder tener a un cliente ya en la etapa connector, ¿vale? Y con los pies puestos, preparados para avanzar a la etapa multimoment, que es la etapa más compleja del proceso, por lo que les mencionaba, por las integraciones que se ejecutan, ¿vale? Entonces, en una etapa connected, ¿qué vamos a tener en un cliente en una etapa connected? Evidentemente vamos a tener un cliente que tiene una visión central en la medición y en que no se le escape la información. Por lo tanto, un usuario que tiene, o un cliente que tiene sitio web y aplicación, lo que vamos a hacer, evidentemente, con las mejores prácticas de Data Layer, enviar toda la información consolidada hacia Google, perdón, hacia Tag Manager. De Tag Manager la vamos a traficar hacia Analytics. ¿Para qué? Para activaciones y para reporting, pero también la vamos a llevar hacia otras herramientas de adquisición, como son Campaign Manager, para hacer activaciones de audiencia a través de Floodlight, que son las single cookie, y además para Search Ad 360, que recordemos que Search Ad 360 es el layer de Machine Learning de Google Ads, ¿vale? De tal forma que toda esta información que se está generando en la web y en la aplicación viaja y nutre el modelo de datos que hayamos construido para este cliente, y al mismo tiempo nos genera activaciones de información a través de dashboard o a través de activaciones de bidding. Lo otro sería llevar la información hacia BigQuery también, que ¿para qué? Para preparar la última etapa de la multimodal, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en un cliente que tiene data en CRM, tiene data off en un CRM, por ejemplo, o que quizás tiene data off que la colecciona a través de una mesa de servicio y requiere llevarla hacia Google Analytics, también existen los canales para poder hacer esta mezcla. Entonces, si se fijan, estos son aquellos proyectos que ya son más avanzados, porque estamos mezclando datos off del cliente que no se generan interacciones digitales, las llevamos hacia Google Analytics, y desde Google Analytics o se reportan
ya sea en Data Studio o en Analytics, o se activan, ya sea en Display and Video, en Search 360, en Campaign Manager, o incluso podría ser en Optimize, generando una automatización de contenido. Entonces, esta es la visión que queremos traspasar a los clientes. Esta es otra visión, por ejemplo, un cliente que tiene datos off en un CRM también puede ser, y le subimos la información a Display and Video a través del importador de conversiones. Y nuevamente, esta información se puede utilizar a través de automatizaciones y reporting. Hay más modelos más complejos. Evidentemente, en la etapa multimoment ya comenzamos a explorar modelos mucho más complejos de ingesta de información. ¿Por qué? Porque en el fondo tenemos que usar otras herramientas que nos van a permitir poder secuenciar esta información día a día. Y no que esto sea un evento de importación de datos, sino que esto se esté importando todos los días, no sé, 3 veces al día, 4 veces al día, o lo que sea necesario de acuerdo al negocio. Entonces, esta ingesta de datos también la podemos hacer con un software llamado CRM-Int, que se instala, lo puedes dejar instalado dentro de una nube del mismo cliente para que consuma los datos y los datos no salgan de la nube, no salgan de la red del cliente, ¿vale? Y nuevamente las activaciones, al importar los datos a través de Google Analytics 360, esto nos va a permitir siempre hacer la integración automática con Display and Video y Google Ads, ¿vale? Para no detenerme mucho en los modelos, porque aquí son más de 50 proyectos los que se pueden ejecutar a lo largo del framework y tenemos las 50 metodologías o los 50 flows, entonces tratamos de destacar algunos de los más importantes. Otro importante, por ejemplo, podría ser generar un motor de recomendaciones, ¿vale? Con la información que esté en Analytics, con la información, la interacción de los usuarios, podríamos generar un motor de recomendaciones o un motor que trate de predecir la tasa de abandono de los clientes o la tasa de rechazo, el churn rate, ¿vale? De tal forma que eso también podemos hacerlo actualmente con la información que se colecciona en Analytics, si esto lo mezclamos con información offline del cliente en BigQuery y corremos los algoritmos necesarios en la nube cloud de Google, podemos finalmente generar clusterizaciones, personalizaciones e incluso activaciones data-driven de bidding para, evidentemente, dependiendo del objetivo, predecir una compra o predecir un retracto, ¿vale? Sin ir más lejos, por ejemplo, un caso mucho más práctico, como para entender cómo va evolucionando el tema Rich Media, porque en la primera etapa Rich Media, decimos que tenemos producción Rich Media, con toda la capacidad que Rich Media tiene por sobre GDN, ¿vale? Sin embargo, cuando lo mezclamos con datos off del cliente y podemos generar un algoritmo data-driven de subasta y de creación de la pieza, evidentemente ya estamos hablando de algo un poco más avanzado. Y ya luego, si a esto lo mezclamos con lifetime value, y vamos a hacer una pieza dinámica que se va a construir en función del lifetime value, evidentemente va a ser mucho más avanzado en el framework, ¿vale? Algo similar sucede con todo lo que es personalización. En la primera etapa de personalización tenemos la personalización más sencilla, el test AB, el test multivariable. Luego tenemos los tests que se empiezan a generar parcialmente con datos personalizados del cliente, y digo parcialmente porque hay que empezar a adoptar la metodología, no solo llegar y arrancar con hacerlo, sino que además adquirir una buena metodología correcta. Y luego finalmente podemos llegar a la personalización, al motor de personalización, donde vamos a estar mezclando todos los datos off del cliente y somos capaces de generar estos eventos dirigidos a un usuario, ¿vale? O estas personalizaciones dirigidas a un usuario. Por lo tanto, nuevamente, si se fijan, esto es un progreso, ¿no? No es que podamos pasar de la etapa 1 a la etapa 4 en un cliente de un minuto a otro, pero sí, evidentemente, podemos ir avanzando de forma acelerada con cada uno de ellos. El objetivo finalmente es utilizar los datos, trabajar con ellos, ya sea a través de la nube del cloud que hoy día Google nos provee con distintos algoritmos, y finalmente activarlos. Sin activación, los datos integrados no están haciendo su trabajo, ¿vale? Entonces, la invitación es precisamente a tener esta visión a largo plazo, porque finalmente esto que hoy día es nuevo para todos, en 2, 3 años más,
todos lo van a estar haciendo y evidentemente los primeros que aprendan de su propio proceso van a tomar la delantera en las industrias. Eso es un poco lo que hacemos con Marketing Platform y este framework de maduración. Así que dejo abierto el micrófono si alguien quiere hacer alguna pregunta o si es que alguien quiere enviar algún comentario por el chat. Tan tímidos parece. Voy a activar el micrófono de todos. Nadie grite, por favor. ¿Se puede hacer eso? Se ha cancelado. Ah, no, y eso lo puedes hacer tú. Sí, sí. Están activándolo. Eso, perfecto. Cualquiera que quiera hacer una pregunta, perdón. Bueno, si quieren más información mientras preparan sus preguntas, solo comentarles dos cosas. Lo primero es más información respecto a todos los proyectos que se pueden ejecutar sobre estas tecnologías. La Pablo, pueden encontrar. hola, ¿Sí? Hola. Pablo. ¿Sí? Mira, sorry, disculpa que te interrumpe. Tengo una No, duda, de dale. hecho lo había puesto en el WhatsApp, o sea, en el WhatsApp, en el chat, perdón. Ah, vale. Pero mira, me quedé con algo que comentaste tú sobre que rescataban la información de Analytics y todo y generaban clúster. Mi duda es, ¿ese clustering lo trabajan ustedes, no sé, con algún algoritmo como un K-Medias, un DBSCAM, algún otro? Y aparte de eso, ¿cómo lo activan? ¿Cómo van activando ese clustering que es particular o sacan de la Perfecto. información del sitio? Sí. En este caso nosotros estamos activando o estamos clusterizando la información con unos algoritmos que se llaman Colab, que nos provee Google, que están disponibles. Ya, pues Tienen varios. Jun, corta el hueveo. Andrés, por favor. Perdón, Eh, eh, de tal forma que el algoritmo nos permite clusterizar esta audiencia, ¿vale? Y ahora, una vez que está clusterizada esta audiencia, la traficamos como lista de remarketing, esa es una opción, ¿vale? Hacia las distintas plataformas desde Google Cloud, ¿vale? Entonces, en el fondo, ¿cómo se clusteriza? Estamos utilizando estos algoritmos que se llaman Colab y cómo se lleva hacia las herramientas desde la misma nube. Generamos listas de remarketing que viajan hacia las herramientas y luego los equipos de marketing las toman y las utilizan para targeting en las campañas y construcción de mensajes, etc. Genial, genial, ya me queda súper claro. Otra cosa, Pablo, en estas estrategias donde sacas y clusterizas las audiencias propias del mismo sitio, ¿has visto tú que son, si las comparas con otro tipo de audiencia más de tercera fuente quizás o cualquier otra que trabajen, has visto que son de mejor calidad, que son mejores los resultados, más o menos, cómo es la comparación entre ambas Sí, estrategias? sí, efectivamente, al ser, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con audiencias de Lifetime Value que se coleccionaron durante 3 años y le pedimos a Google o al sistema que nos clusterizara los usuarios que en ese mes iban pasando y nos fuera dejando las listas, ¿vale? Evidentemente tienen mucho mejor rendimiento que una audiencia comprada, porque va a ser mucho más atingente a tu negocio, porque son tus datos, ¿vale? Sin embargo, lo que sí hay que dejar la expectativa bien puesta en el cliente es que esto no significa que mañana vamos a tener una oleada de usuarios, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque finalmente estamos trabajando en clústeres muy pequeños donde donde somos capaces de sacar rendimiento a un bajo grupo de usuarios, ¿cierto? Y que haga una acción que nosotros queremos que haga. Pero esto no quiere decir que porque clusterizamos ahora van a llegar 10.000 usuarios mañana a hacer conversiones. No, eso es súper importante dejar la expectativa porque finalmente ya estamos trabajando en la segmentación de la segmentación de la segmentación. Incluso clusterizar por un algoritmo que de alguna forma nos dice que este usuario tiene un valor superior a este otro, ¿vale? Por lo tanto, su performance evidentemente va a ser mejor en todos los indicadores de marketing, en los costos principales, pero no va a ser volumen. Eso es muy importante. Claro.
pero en costo va a ser evidentemente mucho mejor Exacto. el otro. Ok, me Exacto. queda claro. Gracias, Pablo. Eso, gracias por tus preguntas. Eso, Camila Cortés estaba preguntando, bueno, ahí el equipo tiene que haber respondido. Efectivamente, mi correo es pgonzalez@mentalidadweb.com, por si tienen alguna consulta adicional. Ale, no, tú también hiciste esta pregunta, Ale. ¿Trabajan con Camila o ocupan algún algoritmo en particular? Eso, efectivamente. Y están saliendo cosas nuevas, están saliendo cosas muy nuevas que muy probablemente van a ser usadas en publicidad muy rápidamente. Hay un nuevo estándar GPT-3 de lenguaje natural que acaba de salir hace muy poquito y que está de alguna forma revolucionando a todo el mundo que trabaja en esto, un poco por la velocidad que trabaja. Trabaja con 175.000 factores de indexación. Entonces, 65.000 millones, por lo tanto, esto muy probablemente va a dar harto que hablar en los próximos meses. Por ahora, todo muy nuevo. Y en lo personal, un punto sobre el tema de GPT-3, en realidad creo que hay harta parafernalia alrededor de ese tema, en el cual igual para poder llegar ellos lo trabajaron a través de redes neuronales, para poder trabajar todo lo que consumió en tiempo de CPU, igual es un tema. Entonces Sí. yo creo que hay harto de parafernalia alrededor de ese tema en particular, y no es más allá de que es el de predictor de palabras, pero un poco bastante más avanzado. Pero tan interesantes los papers científicos sobre ese proyecto en particular. Sí, efectivamente. Eso, antes en algún minuto les iba a comentar, si quieren saber más sobre los proyectos que se pueden ejecutar, nosotros hemos mapeado un poco todos los proyectos que están en capacidades también del equipo nuestro, para poder ejecutar junto a los clientes, ya sea, y los tenemos clasificados por etapa naciente emergente, emergente conectada y conectada multimoment, y al mismo tiempo los tenemos ordenados por un poco el área de trabajo, de tal forma que si tienen más curiosidad de qué otros proyectos se pueden hacer en el framework de modulación, aquí van a encontrar toda la información. Y finalmente, solo recordarles que el próximo jueves tenemos el evento respecto a los formatos de Google y Facebook. Leonardo Morales, que es el líder de Paid Media, junto con Estefanía, que está en esta conferencia por ahí, nos van a presentar un poco las innovaciones, los formatos más destacados de las principales plataformas de adquisición publicitaria, un tema que siempre los clientes están muy ávidos de poder conocer, de qué formatos trabajan para qué objetivo táctico, ¿vale? De tal forma que si no tienen más preguntas, los dejo invitados. Si tienen preguntas, por favor siéntanse libre de enviarlas a través de los formularios de contacto del sitio web, de la misma invitación o por el canal que ustedes prefieran. Eso, muchas gracias.